Hola a todos. Les saluda Leoncio Lupito. La relación entre Estados Unidos y Venezuela está en un punto de quiebre. Mucha gente cree que el conflicto es simplemente por el petróleo, pero la realidad es mucho más compleja. Primero, debemos analizar la presión política. Por años, el gobierno de los Estados Unidos se ha negado a reconocer a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Washington considera a su gobierno una dictadura que viola los derechos humanos y está involucrada en actividades criminales. Esta es la razón oficial detrás de una poderosa estrategia conocida como máxima presión. Esta estrategia usa herramientas económicas y políticas para aislar a Maduro y forzar un cambio de gobierno. Las herramientas más importantes son las sanciones económicas. Estas no son solo castigos generales, son muy específicos y dirigidos. Estados Unidos ha sancionado a figuras clave del gobierno venezolano, acusándolos de corrupción y narcotráfico. Pero las sanciones más importantes son contra la empresa petrolera estatal, PDVSA. Desde el 2019, estas medidas han restringido severamente la capacidad de Venezuela para vender su petróleo en el mercado global. El objetivo, según Washington, es cortar los recursos financieros que mantienen a Maduro en el poder. Las sanciones están diseñadas para hacer muy difícil que el régimen haga negocios, acceda a bancos internacionales y pague sus deudas. Estas sanciones tienen un impacto profundo en el pueblo venezolano. Aunque están dirigidas al gobierno, afectan a toda la economía. Las restricciones a PDVSA significan menos dinero para servicios públicos, importaciones de alimentos y medicinas. La Casa Blanca ha declarado que Maduro es un jefe de cártel fugitivo, no un presidente. Han dejado claro que usarán todo el poder de Estados Unidos para llevarlo ante la justicia. El objetivo oficial es restaurar la democracia en Venezuela, pero el camino elegido es a través de una presión económica muy dura que tiene consecuencias para millones de ciudadanos comunes. Sin embargo, la estrategia también ha mostrado cierta flexibilidad. Por ejemplo, Washington a veces ha otorgado licencias especiales a empresas como Chevron. En 2024, Chevron fue reautorizada para operar en Venezuela, lo que le permite producir y exportar petróleo a los Estados Unidos. Esto demuestra que Estados Unidos está dispuesto a ajustar su política cuando le conviene a sus propios intereses, como estabilizar los mercados energéticos. Aún así, la política general de máxima presión se mantiene. Las sanciones son un peso constante sobre la economía venezolana, un mensaje claro de Washington de que no cederá hasta que vea el cambio político que desea. Más allá de la presión económica, también hay una dimensión militar en este conflicto. En agosto del 2025, Estados Unidos desplegó 3 buques de guerra avanzados, específicamente destructores Aegis armados con misiles guiados, en el Mar Caribe. Estos barcos están posicionados relativamente cerca de la costa de Venezuela. La explicación oficial de la administración estadounidense es que esto forma parte de una operación más amplia para combatir los cárteles de la droga en la región. Sin embargo, para el gobierno de Caracas, el mensaje es claro y amenazante. Ven estos movimientos militares no como una operación antinarcóticos, sino como una provocación directa y un posible preludio a una invasión. La reacción del gobierno de Maduro ha sido rápida y ruidosa. En respuesta a la presencia naval estadounidense, Maduro ha ordenado la movilización de lo que él afirma son 4 millones de miembros de la milicia bolivariana. Esta es una fuerza civil leal a su gobierno. Al hacer esto, envía un mensaje tanto a sus partidarios como al mundo. Venezuela está lista para defenderse contra cualquier agresión extranjera. Con frecuencia denuncia el despliegue estadounidense como una amenaza imperialista, utilizando la situación para avivar el sentimiento nacionalista y consolidar su poder en el país. Esta postura militar crea una atmósfera muy tensa en la región. Es crucial, sin embargo, entender la diferencia entre una demostración de fuerza y una guerra real. Desplegar buques de guerra
es una herramienta diplomática clásica utilizada para enviar una señal fuerte sin disparar un solo tiro. Le dice a un adversario: estamos aquí, somos poderosos y estamos observando. Una invasión real sería una empresa enorme y costosa, con consecuencias impredecibles. Países de la región, como Colombia, han advertido al respecto. El presidente Gustavo Petro afirmó que una intervención militar sería el peor error, arriesgando un conflicto regional similar al de Siria. Esto demuestra que hay poco apoyo para una guerra real. Por lo tanto, la presencia militar estadounidense debe verse como otra forma de presión, una psicológica. Complementa las sanciones económicas al agregar una capa de intimidación militar. El objetivo es mantener al régimen de Maduro desequilibrado, constantemente preocupado por un posible ataque. Aunque los tambores de guerra están sonando, como algunos analistas lo han descrito, un conflicto militar a gran escala sigue siendo poco probable. Es un juego peligroso de intimidación, donde ambas partes muestran su fuerza militar, pero ninguna parece preparada para cruzar la línea hacia una guerra abierta. El riesgo de un error de cálculo, sin embargo, siempre está presente. No podemos hablar de Venezuela sin hablar de petróleo. El país se asienta sobre las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, lo que representa alrededor del 17% del total global. Esta increíble riqueza natural convierte a Venezuela en un premio estratégico en la geopolítica. Durante décadas, su petróleo ha sido una fuente de inmensos ingresos e influencia internacional. Sin embargo, hoy, ese mismo recurso está en el centro del conflicto con los Estados Unidos. Si bien la justificación oficial de Estados Unidos para sus acciones es política, la restauración de la democracia, es imposible ignorar el papel que juega el petróleo en su estrategia. El enfoque de las sanciones en PDVSA lo demuestra. Las sanciones han paralizado la industria petrolera de Venezuela. Una vez una potencia que producía más de 3,5 millones de barriles por día, su producción se ha desplomado. En 2024, la producción era de alrededor de 863,000 barriles por día, solo una fracción de su capacidad anterior. Las sanciones de Estados Unidos hacen que sea extremadamente difícil para Venezuela vender su petróleo crudo. Bloquean el acceso al mercado estadounidense, que alguna vez fue su mayor cliente, y castigan a las empresas internacionales que hacen negocios con PDVSA. Esto ha obligado a Venezuela a vender su petróleo con descuento a otros países, como China, a menudo a través de acuerdos complejos y no transparentes. Estados Unidos utiliza el petróleo como una poderosa palanca de presión. Al controlar el acceso de Venezuela a los ingresos petroleros, Washington tiene como objetivo privar al régimen de Maduro del dinero que necesita para sobrevivir. Esta estrategia se vuelve aún más relevante en tiempos de inestabilidad energética global. Por ejemplo, cuando la guerra en Ucrania o los conflictos en el Medio Oriente hacen que los precios del petróleo se disparen, las reservas de Venezuela se vuelven más atractivas. Esto explica por qué Estados Unidos a veces alivia ligeramente las sanciones, como permitir que Chevron opere para ayudar a estabilizar los precios globales. Demuestra que la política de Estados Unidos es una mezcla de objetivos políticos e intereses económicos pragmáticos. Para el gobierno de Maduro, el petróleo es una herramienta de supervivencia. A pesar de las sanciones, las exportaciones de petróleo siguen siendo la principal fuente de ingresos para el Estado. El gobierno ha buscado nuevos socios, fortaleciendo sus lazos con países como China e Irán para eludir las restricciones de Estados Unidos. China, por ejemplo, ha invertido miles de millones en Venezuela, aunque sus importaciones de petróleo han disminuido recientemente. El petróleo no es solo un activo económico, es un arma geopolítica para ambas partes. Estados Unidos usa las sanciones al petróleo para arrinconar a Maduro, mientras que Maduro usa el poco petróleo que puede exportar para asegurar el apoyo político y financiero de los rivales de Estados Unidos. Al final, es demasiado simple decir que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es solo por el petróleo.
La verdad es que esta es una crisis compleja con muchas capas interconectadas. El petróleo es, sin duda, una pieza central del rompecabezas. Es tanto el premio como el arma. Las inmensas reservas venezolanas hacen que el país sea estratégicamente importante, y las sanciones de Estados Unidos dirigidas a la industria petrolera son la principal herramienta de presión. Sin embargo, reducir todo el conflicto a una simple apropiación de recursos naturales ignora los profundos desacuerdos políticos e ideológicos que se han estado gestando durante más de 2 décadas. La dimensión política es fundamental. El gobierno de Estados Unidos considera genuinamente al régimen de Maduro como un gobierno ilegítimo y autoritario que representa una amenaza para la estabilidad regional. Las acusaciones de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico y la erosión de la democracia no son solo excusas. Son componentes centrales de la política exterior de Estados Unidos en la región. El apoyo de Washington a la oposición venezolana y sus llamados a elecciones libres y justas reflejan un choque ideológico de larga data entre dos modelos de gobierno muy diferentes. Esta lucha política probablemente existiría incluso si Venezuela no tuviera petróleo. Además, debemos considerar el contexto geopolítico. El mundo no se divide solo entre Estados Unidos y Venezuela. Otros actores poderosos están involucrados. China se ha convertido en el mayor acreedor de Venezuela, lo que le otorga una influencia significativa en el país. Rusia ha brindado apoyo militar y político a Maduro. Irán ha profundizado su cooperación con Caracas. Para Estados Unidos, Venezuela no es solo un problema bilateral, es parte de una competencia global más grande. Evitar que sus adversarios obtengan una base sólida en América es una prioridad estratégica clave para Washington. Entonces, ¿Estados Unidos está acorralando a Maduro por su petróleo? La respuesta es sí, pero no solo por eso. El petróleo es la principal palanca que se utiliza, pero las motivaciones detrás de la presión son una mezcla de ideología política, preocupaciones de seguridad, intereses económicos y geopolítica global. El conflicto es una red intrincada donde todo está conectado. La lucha por la democracia, el valor estratégico del petróleo, la influencia de China y Rusia y el futuro de toda una región. Para entender esta crisis, debemos analizar todas estas piezas juntas. No hay respuestas simples aquí.